Hello, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Melissa Luna y estoy muy contenta por tenerte otra vez aquí. El día de hoy estoy contenta y les traigo un videito que ya vieron en el título del video, súper interesante, que se me hace muy productivo saber esto, hacerlo nosotros mismos, que de verdad no tiene nada de ciencia. O sea, es algo que sí está medio tediosito, pero está cool que lo sepamos y además nos vamos a ahorrar demasiado. Sorry si me veo algo extraña, pero una niña locochona se quiso hacer más rubia. Vean, estoy súper rubia, entonces quizás se les haga algo extraña, sorry. Y con este video que nos vamos a ver un poquito más demacrados porque no traemos nada en los ojitos, pues discúlpenme. Pero pues uno experimenta cosas, ya saben, uno hay que atreverse a hacer cosas nuevas, que no importe nada, o sea, como sea, como dice mi papá, no hay pelo malo que en 15 días no crezca, ya crecerá. Y en lo que nos adaptamos no está tan mal, simplemente creo que tengo que acostumbrarme. En fin, el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer el lifting de pestañas o el rizadito de pestañas. Yo solamente me lo voy a hacer en un ojo porque necesito estar viendo, pero ya me lo hice en este ojo. Vamos a ir paso por paso y te las voy a ir enseñando todo el merequeteque. Lo único que necesitan es un kit como este kit es de la marca Jade. Ven, aquí dice rizado para pestañas y es algo así. Ahorita les voy a enseñar qué trae adentro. Adentro viene con un instructivo y 4 productos que son los que vamos a estar necesitando. Es un resistor para poder pegar el rulo en nuestra pestaña y pegar la pestaña al rulo. Estos son los químicos para que se quede el rizado, estos dos. Y este es como un hidratantito pequeño para las pestañas. Aquí adentro vienen los diferentes, los diferentes tamaños de rulos y unos aplicadores. Está sencillito. Aquí mismo viene un instructivo, pero ustedes no van a necesitar este chiquitín porque se van a echar este video y con este video van a aprender y van a quedar divinas. Vienen 3 tipos de rulos, o sea, trae 30 kits, como quien dice, o sea, vienen 10 pares de estos, 10 pares y 10 pares. Estos son los más pequeñitos, vean. Después siguen estos medianos y estos gruesecitos. Esto depende de qué tanta pestaña tengas y qué tan pronunciado quieres que quede el enchinadito. O sea, como sean, o sea, así muy pronunciado, más curviadito, menos curviado. O sea, son muchas cosas y también qué tanta pestaña tengas. Porque si tienes demasiada pestaña así larguísima y todo, pues necesitas algo donde tengas más zona para adherirlo, que sea ahí más gruesecito. Entonces te recomiendo estos. Entonces tú vas a ir viendo, dependiendo tu tipo de pestaña, qué tipo de rulo. Si tú dices, ay, no sé qué rulo debo usar, no hay pierde, usa el de en medio porque el de en medio es como que neutral, así para todos. Entonces puedes usar este. Aquí te incluyen unos aplicadores, son varios porque pues como esto rinde para aplicarle, digamos, a 30 personas diferentes, o sea, es bastante lo que puedes utilizar. Pues trae varios, acá tiene otro y así otros que pues ya tiré porque yo ya practiqué con personas esto, o sea, con otras personas para enseñárselos a ustedes y pues para que sea una experta yo cuando se los platique. Después, como les decía, aquí tenemos los 4 productos. El primer producto vienen hasta enumerados así con 1 y tienen sus nombres. Este dice adhesivo para rulos. Básicamente con esto nos vamos a pegar el rulecito ahí todo bonito, chulo. Después trae el gel ondulante y el gel neutralizante, que son los químicos. Esto se queda en un reposo ahí en el ojito de 20 minutos cada uno. Y al final ponemos este gel reestructurante, que es como un hidratante para cualquier daño que pudo haber tenido tu pestaña, que se haya quedado débil o algo así. Con este chiquito vas a hacer que como se hidrate, agarre fuerza y no tenga ningún daño. Ahorita que empecemos a aplicarnos los voy a explicarles mejor para qué sirve cada cosa y cómo aplicarlo y todo el merequetengue. Los voy a acercar un poco para que vean mis ojitos, como ya tengo este enchinado y este no. Vean, ahí está la diferencia, vean cómo se ve como súper enchinadito desde aquí. Vean, y este pues no, o sea, obviamente se alcanza a notar mis pestañas porque tengo mucha pestaña, pero esta ya se ve que está enchinada y esta se ve así como muy normal. Ahorita vamos a ver el cambio de uno del otro, me voy a tomar una foto para que alcancen a ver el cambio bien de este. Pero vean, esto es básicamente como si tuvieras enchinado las pestañas, pero ya se queda así permanente, ahí está. Vamos a hacer por acá para que dé más luz. No sé si alcanzan a apreciar la diferencia de enchinado y no enchinado. Bueno, algo así es la diferencia de ya con el enchinado y no el enchinado. No es como que te vaya a crecer una pestaña que no tienes, pues no es como que no vayas a poner pestañas postizas. Simplemente es para ahorrarte el paso del enchinado todos los días, día a día con día.
Eso te va a ahorrar un poquito más de tiempo. Y además de que como te enchina desde abajo, y te voy a enseñar desde el nacimiento de las pestañas, pues las jala y enchina. Esto hace que se vea más bonito el enchinado y alcance a verse más larguitas sus pestañas. Pero pues son tus pestañas, simplemente que es un pequeño truco. Y como enchina de más abajo, se ven más chinitas. Ya antes de hablar demasiado, vamos a empezar con esto. Yo en este ojito me puse estos rulos, el más delgadito. Entonces voy a agarrar un rulecito. Y lo primerito que tenemos que hacer es, como ya tiene la formita, es medirlo en nuestro ojito. Vean, les voy a acercar. Tenemos que medirlo porque, vean, yo aquí lo coloco y si se fijan me queda súper largo. Bueno, ¿hasta dónde? Entonces tengo que cortarlo. Tienen que cortarlo más o menos a donde ustedes vean que ahí les quedaría. Yo es un cachitito de nada porque pues no queremos que estemos todas incómodas mientras esperamos. Son 40 minutos ahí con esta cosita en el ojo. Entonces más vale recortarlo, lo mides y lo cortas fácilmente. Vean, ya lo corté. Una vez que lo cortamos, lo que vamos a hacer es que estos rulos están súper duritos. Entonces vamos a moverlos así de un lado para el otro para que pierdan su formita de dureza y que sea más fácil acomodarlo en el arquito del ojo. Ya una vez que hicimos esto, vamos a agarrar el producto que tiene el número 1, que es este adhesivo para pestañas. Y vamos a agarrar el número 1, que es este adhesivo para rulos, y lo vamos a poner en el arco interior. O sea, vean, es como una U en esta parte de adentro de la U. Ahí vamos a poner muy bien el pegamento porque eso nos lo vamos a pegar en nuestro párpado, así lo más pegadito a la línea de nuestras pestañas, porque pues de ahí se va a enchinar, todo precioso, chulis divinis. Nos vemos un poco rarillos, pero vean, así es como queda ya una vez que lo pegamos. Hay que cuidar mucho, por ejemplo a mí me quedó un poquito más cortito, pero no pasa nada, lo voy a jalar de aquí para acá y ya lo pegamos. Yo les recomiendo que la parte que cortaron la pongan de este lado porque tiende a como aplastarse y quedarse más anchita para que no les lastime por aquí. Ahora lo que hay que hacer es agarrar este mismo adhesivo de rulos y vamos a aplicar una ligera capa en el rulo de la parte de arriba, porque con esto vamos a estar pegando nuestras pestañas al rulo. A mí también lo que me gusta hacer es aplicar un poquito del pegamento en las pestañas para que sí sea de más fácil ahorita que pegue. Hay que esperar unos segunditos para que sea más fácil, más rápido pegarlo. Hay que tener mucho cuidado que no nos caiga producto en los ojos, porque por ejemplo yo que estoy hablando con ustedes, así que les estoy explicando, pues tengo el ojo abierto, entonces no queremos que nos caiga ningún producto en el ojo. Si ustedes se lo ponen a otra persona, que otros se lo haga a otra persona, para tener más cuidado está perfecto. Si son valientes machas así como yo que se lo van a hacer solos, pues también está perfecto. Estas cubitas serán unos aplicadores y vamos a, así como de piquito de un lado y palita del otro. Con la palita lo que vamos a estar haciendo es agarrando las pestañas desde abajo y pegándolas. Les voy a acercar para que alcancen a ver mejor. Vean, algo así, y yo agarro la palita y las pego aquí arriba. Así, vean, con el ojito cerrado. Y ahorita que lo peguemos súper bien, vamos a poder abrirlos. Quizás les queda aquí chuequito como a mí, que se empalmaron, y para eso es el piquito aquí antes de que esté súper seco, y ya nada más lo pegamos muy bien. Vean, así queda. Yo les recomiendo que apliquen una ligera capa de pegamento encima de esto para que las pestañas queden súper bien pegaditas aquí y no se despeguen cuando pongamos los otros productos. Si sienten que no están súper bien pegadas, no pasa nada, agarren su palita y aplastan muy bien en el rulo. Me veo súper extraña, así como con un ojo más abierto, y se da la ilusión que es más porque como el rulo es blanco, pero en fin. Ese es el primer paso. Aquí todavía no aplicamos ningún químico ni nada. Entonces lo que vamos a estar haciendo ya una vez que nuestro pegamento secó bien, que ya se quedaron ahí las pestañas. ¡Ah! Me veo rara, pero bueno. Vamos a aplicar el número 2, este frasquito de aquí, que es el gel ondulante. No les voy a mentir, sinceramente es que sí tiene unos aromas muy desagradables. Sí huelen fechito, o sea, no se espanten si ustedes ven que huele raro. Vamos a agarrar este gel ondulante con la palita. Y lo que tenemos que hacer es aplicar este gel nada más aquí donde está el rulo. Así que quede una capa gruesa, pero no lo apliquemos en las raíces de nuestro ojo. Bueno, en la raíz no hay que aplicarlo
en la raíz de nuestras pestañas, simplemente donde está la curvita, ahí así todo chulis. Aquí una capa considerable. Ok, ya que está este producto hay que dejarle un repose ahí de 20 minutos. Ven, me estresa que se vea algo raro en mi ojo, así como que una ilusión óptica extraña. Pero bueno, vamos a dejar ahí 20 minutos. Ustedes si les da un poquito de miedo, si están haciendo los dos ojos, yo les recomiendo que se lo dejen 19 minutos, 18 minutos, para que en lo que se empiezan a quitar este producto, porque se va a tener que retirar después de los 20 minutos, pues esté el otro. Entonces así como que más o menos, para no excedernos. Es importante que no se excedan de 20 minutos, porque si nos excedemos de 20 minutos las pestañas se van a debilitar y se pueden trozar. Es súper importante que eso no ocurra. Entonces voy a dejar reposar este ojito, voy a poner unas cosas y ahorita que pase este tiempo vuelvo para seguir con la explicación de cómo tener las pestañas divinas. Listo, ya pasaron los 20 minutos y se me había olvidado contarles que en este kit vienen dos esponjitas de este estilo. Solo que como yo había hecho este proceso, otras personas no las tenían en la cajita. Pero esas brochitas o esponjitas, más bien dicho, son para que las mojes ligeramente. Yo aquí tengo un vasito con agua, lo voy a mojar súper ligero. Y con esto vamos a retirar el excedente de este producto amarillo, porque ya pasó su tiempo de que tenemos que tenerlo ahí en el ojito. Entonces así con mucho cuidado, solo lo hacemos para arriba y lo retiramos. Así, vean, súper rápido. Hay que limpiarlos muy bien, pero teniendo cuidado de no quitarnos el rulo. O sea, nada más de quitar el excedente de este producto. Ya después vamos a tener que estar utilizando el gel neutralizante, que es este aquí, que es el número 3. Vean, ahí está. También tiene un aroma algo desagradable, pero va a ser el mismo procedimiento. Con la palita vamos a estarlo tomando y lo vamos a estar aplicando en la parte de aquí de nuestras pestañitas, así con una capa gruesecilla. Esto es como para que se quede ahí permanente el rizado que ya hicimos. Así. Recuerden que hay que evitar estarnos colocando esto en la raíz de las pestañas y en la punta, solamente ahí. Y vean, así ya nada más con esto ya quedamos. Hay que darle otro tiempo de reposo de 20 minutos y volvemos ya para retirar esto y ver cómo quedó nuestro lifting de pestañitas. Ok, ya pasó el tiempo. Ya vamos a ver cómo quedó nuestra pestaña. Lo que vamos a hacer es volver a mojar esta cosita de aquí. Y lo que vamos a estar haciendo es retirando todo este excedente con mucho cuidado. Vean, lo voy a acercar. Vean, así más o menos está. Entonces hay que quitar todo este excedente, mojar las veces que sea necesario esto. Y lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a tallar para así retirar todo el pegamentito, todos los pestañuquis, todo aquí con mucho cuidado. Un tip que yo les doy es empezar a despegar el rulo por dentro y al mismo tiempo tratar de estar manejando esto de aquí afuera, para así ahorita arrancar el rulo, o sea, como separarlo y sea más fácil todo. Y vean esta diferencia, vean cómo quedó el ojito. Ya tenemos las dos pestañas enchinadas, pero vean, está súper enchinadísima. Vean, no traigo absolutamente nada de rímel, ustedes acaban de ver que me acabo de quitar esto. Pero vean lo rizada que quedó la pestaña, se ve como muy exagerada. Ya con rimelcito pues va a cambiar esto, pero vean, no sé, me gusta. Ya por último lo que vamos a hacer es tomar el gel reestructurante, que es el paso número 4, y nos lo vamos a colocar ligeramente en nuestras pestañitas. Y en un consejo de cómo aplicar este producto, yo agarro un poquito con la palita, lo agarro con mi dedito, lo mezclo y lo aplico así como si fuera como un aceitito, como rímel en las pestañas. Y lo mismo con la otra, porque pues no lo he aplicado. Ya quedan nuestras pestañas divinas, pero algo sí es súper importante. Este gel reestructurante ya no es necesario que te lo enjuagues, te lo puedes dejar ahí todo el rato porque le va a hacer bien a tus pestañas. Pero por 24 horas no podemos colocar ningún rímel en nuestras pestañitas ni nada, absolutamente nada, porque es para que no se te caiga, no apliques cosas y no pierda el efecto. Este proceso dura aproximadamente en tiempo
40 minutos en que te haga efecto todo este show. Obviamente si te haces los 2 ojos de jalón es más rápido. Yo tardé un poquito más porque primero me hice uno para demostrarles cómo se veía con rizado y sin rizado, y después lo que estuve explicando. Pero básicamente pues con una hora que te dediques, así 40 minutitos, tienes unas pestañas fabulosas en tu carita hermosa, preciosa. Y este rizado te dura de 15 a 30 días, es bastante tiempo. La verdad es que está muy bien, yo siento, o sea, cool. Puede durarte más tiempo dependiendo cómo tú las cuides. Algo que sí es súper importante es que no podemos colocar durante 24 horas ningún producto en nuestras pestañas. No podemos colocar rímel ni nada para que permanezca el efecto por más tiempo en nuestras pestañas. Después de las 24 horas ya puedes aplicar rímel y todo como diario lo haces, así todo normal, y ya no es necesario rizarlas porque pues ya están rizaditas preciosas. Realmente me encanta este procedimiento, este kit, todo esto. A mí me costó 250 pesos, pero aquí en Guadalajara esto vale aproximadamente ir al salón de belleza a hacértelo entre 180 pesos y 250 pesos. Entonces más o menos lo que pagarías porque una persona te lo haga. Tú te lo puedes estar haciendo 30 veces en tu casa, o se lo puedes hacer a tus hermanas, a tus amigas. Pueden dividirse entre varias amigas, entre varias primas, hermanas, y comprarse este kit y les va a convenir demasiado. Van a ahorrar demasiado y además se van a divertir y van a hacer algo nuevo. Pues bueno, espero que les haya gustado este video, que se hayan divertido, que les sirva de mucho provecho, que ustedes también se hagan su lifting. No olviden que si se hacen su lifting, cuéntenme en Instagram cómo les fue, díganme ya qué tal, qué show, qué onda. Aquí les voy dejando mis redes sociales para que vayan a seguirme y me platiquen qué onda, si les gustó, si no les gustó, si lo van a intentar o no. Ya saben que por allá soy súper enfadosa y les contesto todo. Nos vemos en un próximo video, espero que tengan un excelente año. Les mando 1001 abrazos. Bendiciones a todos, que se la pasen increíble. Gracias por verme, no olviden compartir este video si les gustó y dejar su pulgarcito arriba. Si aún no estás suscrito en este canal, te invito a que lo hagas aquí abajito, solo pícale en suscribirte y ya está. Activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video, y así estemos más cerquita de sus corazones, tú y yo. Nos vemos hasta la próxima, 1000 besos.